¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Gustavo habla? Sí, Gustavo, estamos. La verdad que bueno, queremos agradecerle por su tiempo, por esta nota y por también haber defendido lo nuestro. Bueno, muchas gracias a ustedes por mantener viva la llama y el interés en, bueno, en hablar con quienes tuvimos el honor de estar defendiendo la patria allá en Malvinas. Y el honor es nuestro también, Lautaro. Bueno, esto comienza porque gracias a que tenemos que agradecer a Carlos López, que fue quien nos ha contactado con usted. Y la verdad que tenemos tantas preguntas y no sabemos por dónde arrancar, como siempre. Pero lo primero que vamos a hacer, vamos a arrancar por su adolescencia, por su infancia. ¿Cómo nace esa vocación militar? Bueno, hay que remitirse bastante al pasado. A ver, creo que desde donde tengo recuerdos siempre me gustó todo lo que tenía que ver con lo militar, los soldados. Jugaba mucho bueno, me regalaban tanquecitos, soldaditos, aviones. Siempre tuve como un magnetismo, ¿no? Por eso. Pero bueno, suelen ser también cosas que a veces pasan en una época de la infancia y uno en algún momento piensa que esas cosas van a pasar, como tantas cosas que a veces nos pasan en la vida. Exacto. Pero la verdad que bueno, se siguió consolidando y después yo, cuando me tocó la oportunidad de entrar al secundario, yo quería entrar al liceo militar. En ese momento mi familia vivía en San Luis y el liceo más cercano que teníamos era el de Mendoza. Así que bueno, con un gran sacrificio mis padres me mandan a estudiar ahí. Estoy 5 años, me recibo de bachiller y subteniente de reserva y después doy examen y ingreso al colegio militar, que donde ya tenía la vocación consolidada, ¿no? Así que bueno, un poco fue la trayectoria, yo diría que desde muy pequeño. El arranque fue ese, diríamos. Sí, creo que tengo recuerdos, fotografías de estar con amigos en mi infancia jugando a la guerra, a los soldaditos, y realmente también después de haber vivido todo lo que pasé, a veces pienso que bueno, que a veces hay que tener cuidado con lo que uno pide y sueña, porque a veces se puede hacer realidad, se cumple, ¿no? y se puede cumplir, claro. Pero bueno, o sea, yo creo que cuando fuimos chicos me ha pasado. Es más, yo tengo los soldaditos todavía de cuando era chico. Como una parte me quedó de los soldaditos que tenía cuando era chico. Pero también me ha pasado algo similar así que era siempre de jugar con soldaditos. No vengan con otro juguete que no sean soldaditos. Y los regalos que siempre pedía fueron soldaditos, tanques, como decía vos. Y qué linda infancia, ¿no? Porque en esas épocas era una linda infancia. Como no sí, como ahora que están enchufados a un teléfono, una Play, no sé, es distinto, ¿no? Pero bueno, era otra infancia, ¿no? Sí, yo a veces, claro, yo tengo respeto por ser tan categórico en decir si fue mejor o peor. Lo único que sí sé fue que fue distinto, claro. Eran otro tipo de juegos, y bueno, estábamos más en contacto, ¿no? Que en definitiva es, creo que también lo que hay que rescatar de la humanidad que tenemos. Lo importante es relacionarnos, ¿no? Mirarnos a los ojos, tocarnos, exacto, sentir que el otro está cerca, sí, saber qué sentimientos tiene. Y bueno, y obviamente es cierto, lo malo que por ahí te puede tener la tecnología hoy es que nos aleja, nos impersonaliza. En cambio, no digo que no sea útil para muchas cuestiones, no. Pero bueno, pero también tiene esa contracara, ¿no? Lautaro, usted decía que vivía en San Luis. Sí, en esa época mi familia vivía en San Luis. Yo, de todas formas, no soy oriundo de la provincia de San Luis. San Luis fue una provincia adoptiva durante mi adolescencia. Sí. Y Mendoza también, por haber hecho el liceo ahí.
Sí. Pero en realidad mi familia, bueno, arranca un poco en el litoral, ¿no? Ahí se conocen mis padres, en Corrientes, yo nací en Corrientes, y bueno, después también tengo 2 hermanos que vienen del lado de mi padre y mi madre, y después mi familia se radica en Córdoba. Vivimos ahí unos cuantos años, nació mi hermana más chica, y después mi familia se radica en la década del 70, para ser preciso, en el año 74, en la capital de San Luis. Qué Y bueno. ahí ya se quedan mis padres hasta que, bueno, fallecen ambos. ¿Cómo es este? Así que es de origen correntino. Sí, sí, sí. Por eso me sentí tan a gusto con mis soldados, ¿no? Ah, era como estar en casa. Claro, exactamente, sí. ¿Cómo es este? Hablando del tema de los soldados, ¿cómo es que llega al regimiento de Corrientes? El regimiento 4, si me equivoco, corríjame por favor. Sí, es el regimiento 4 de infantería que tenía en aquella época y aún hoy lo tiene el asiento de paz en la localidad correntina de Monte Caseros, que está al sur de la provincia de Corrientes y limitando con la provincia de Entre Ríos. Sí. Y también, bueno, al frente es un punto tripartito porque está en la ciudad de Bella Unión en Uruguay y Barra do Quaraim en Brasil. Así que es un lugar, bueno, importante desde el punto de vista geopolítico, digamos. Claro. Le leo un mensaje que llega mientras estamos hablando, dice Eugenio Aleman, dice: un señor jefe muy profesional y mucho mejor persona, siempre preocupado por el subalterno. Compartí con él grandes momentos en el RIM 26. Sí, bueno, Eugenio es otro gran profesional, un camarada, profesor de educación física, también una excelente persona, él, su familia. Hemos compartido muchas cosas y hemos hecho algunas travesuras, pero siempre buenas. Realmente un gran gusto que se haga presente en el programa y bueno, realmente para él, y él sabe lo que lo aprecio. ¡Qué lindo! Y realmente es una cosa, es una caricia al alma que aparezca alguien de la época, no de Malvinas, pero sí posterior, que realmente, bueno, me acompañó en un momento muy lindo de mi carrera profesional. Así que para Eugenio, un abrazo enorme. Qué bueno, qué lindo que se encuentren por este medio. Y también la tenemos a Marta Ranzán, que dice: qué gusto escucharte, Lautaro, abrazo fuerte, fiel seguidora de la causa. Y no me cabe duda, Sí, bueno, para Marta también un gran cariño, y realmente también se hace presente en todo, es una malvinera de ley. Sí. Y bueno, siempre muy muy atenta a todo lo que tenga que ver con el quehacer malvinero, y por supuesto es una excelente persona, así que un gran cariño también para eso. Es impresionante la labor de Marta. Yo cuando tengo alguna duda enseguida es como mi Google, ¿viste? Marta, este veterano ¿dónde estuvo? Y ya me baja todo el historial. Pero no, le mandamos un besote porque siempre al pie del cañón. Lautaro, me decías que bueno, que te destinan al regimiento, al RI4 de Montecaseros, cuando terminás obviamente en el Colegio Militar de la Nación. Claro, lo que pasa es que nuestro egreso fue un egreso muy particular, porque claro. Bueno, yo en el año 82 cursaba el 4º año del Colegio Militar, y bueno, como todo alumno espera transitar su último año de estudio y llegar a fin de año, en diciembre, bueno, recibir, o sea, que las cosas típicas de también de esa edad, y más allá de que, bueno, la carrera es una carrera particular y bueno, está llena también de sorpresas, ¿no? Pero la sorpresa de que nos recibimos el 7 de abril de manera anticipada, la verdad que fue un shock, diría yo. Y bueno, y había que
ponerse los pantalones largos desde el punto de vista profesional y bueno, fuimos destinados todos mis compañeros, cada uno a un regimiento del país. A mí me tocó el regimiento 4, conjunto con otros 5 compañeros más de promoción. Y me acuerdo que en ese momento nos quejábamos, ¿no? Decíamos, che, qué mala suerte que tenemos, loco, el problema está en el sur y nosotros nos vamos para el norte, no hay caso, no tenemos suerte, bueno. Qué lindo sería estar en este momento en Malvinas, porque ya había ocurrido el 2 de abril, tengamos en cuenta que esto fue el 7 de abril, y bueno, el 9 nos destinaron y fuimos a cada unidad. Pero bueno, una vez más, como les dije al comienzo, tengan cuidado con lo que piden, porque se puede hacer realidad. Se cumple. Y se cumple. Entonces, al final, bueno, mi regimiento se movilizó para el sur. Al principio, no con la misión de ir a Malvinas, sino que en realidad nosotros íbamos a cubrir un sector al sur de la provincia de Santa Cruz, cerca de una zona denominada Monte Aitman, sí, que está en la frontera con el país vecino, casualmente porque el país vecino había hecho un despliegue de tropas y bueno, entonces había que dar una seguridad estratégica, es el nombre técnico o profesional. Pero bueno, las cosas fueron cambiando a lo largo de los días de abril, y lo que primero parecía ser solamente una ocupación y después, bueno, una negociación, bueno, sabemos que las cosas se fueron complicando. En realidad el Reino Unido, que después, bueno, uno no puede buscar o tratar de responderse algunas preguntas, pero es interesante ver que fue llevando todo para que en realidad el conflicto se desatara, porque era lo que a ellos les convenía. A nosotros no nos convenía el conflicto, a nosotros nos convenía que todo terminara donde terminó, donde intentábamos que se termine, solamente en la ocupación, la intervención a lo sumo de Naciones Unidas, que salió también mal, y bueno, y una intervención de Estados Unidos para evitar que el conflicto escalara. Pero todo sabemos que, bueno, después es muy largo el tema ahora de desarrollarlo, pero sabemos que las cosas se fueron dando más que nada para cubrir los intereses de la potencia con la cual nos estábamos por enfrentar. Claro. Así que entonces se cambian los planes y la Brigada de Infantería 3, a la cual pertenece mi regimiento, en vez de ir a cubrir posiciones en la Patagonia, terminó cruzando a Malvinas. Y ese cruce se hizo bastante complicado porque ya había un bloqueo, muchas de las cosas de los pertrechos bélicos no pasaron, con lo cual muchos regimientos fueron con deficiencias logísticas, y todo eso, bueno, complicó mucho después la supervivencia en el terreno, ¿no? Claro. Pero aún así, bueno, después llegamos a un resultado que sabemos que no fue fácil para el adversario. Lautaro, acá me dicen que Gustavo, él también estuvo con Ángel Ortiz, otro veterano que entrevistaste. Claro, Ángel, sí, la foto del mate. Como es terrible historia también la de Ángel Ortiz. Sí. Claro, Tincho Ortiz, bueno, sí, él pasa la historia con una foto realmente icónica, que los ingleses le ponen un argentino tomando agua y coco, una cosa así. Sí, no entendían que estaba tomando mate, ¿no? Exactamente. Y realmente, sí, un tipazo. Bueno, otro veterano al cual conozco, no es de mi regimiento, pero es un tipo bárbaro. Qué bárbaro. ¿Cómo es Y bueno, ¿qué es lo que pasaba en su cabeza en el momento que llega la orden de ir a Malvinas? Bueno, en principio te diría que lo que fue bastante llamativo o generó un golpe emocional importante fue cuando nos pusieron a cada uno de los subtenientes que tuvimos en suerte ir a desempeñar nuestro puesto de jefe de sección de tiradores, que es como decirte, a ver,
es como que un médico se reciba y tiene que ir a hacer su primera atención médica, ¿no? En un hospital. Bueno, ese es su hábitat natural, ¿no? Una guardia de un hospital. Bueno, en este caso para nosotros que nos recibíamos el cargo o el rol para el cual nos habíamos formado era el de ser jefe de sección de tiradores. Es decir, un jefe de unos 45 hombres dividido en 4 grupos de fusileros, para que lo entienda el común del oyente. Sí. Y después con un grupo que tiene ametralladoras y lanzacohetes. Es decir, eso configura una sección de tiradores. O sea, 3 grupos de tiradores, 3 grupos de fusileros, sí, y un grupo apoyo, que es el que le da la base de fuego. Bueno, en realidad el día que me hice cargo de esos hombres realmente, bueno, fue un momento importante, porque yo tenía una cara de pibe que no te cuento, y tenía todos mis suboficiales que eran todos más grandes que yo, y bueno, me miraban como diciendo, este pibe que hace acá tan pronto, ¿no? Porque sabíamos que, a ver, en general, como dije antes, los oficiales que egresan llegan a fin de año, ¿no? Claro. Pero no tan pronto en el año. El año había empezado y de golpe cayeron los tenientes nuevos. Y mis soldados, bueno, todos eran de mi misma edad, porque en el fondo yo tenía en ese momento 19 años y la mayoría de los soldados que yo tuve o que fueron con el Regimiento 4, el 70% de los soldados eran de la clase 1962, que era la clase que había hecho servicio militar en el año 81. Esos soldados, dentro de todo, tenían un muy buen entrenamiento para los estándares de la época, habían hecho maniobras en el campo de instrucción, habían salido al terreno varias veces, habían hecho tiro, es decir, tenían un nivel adecuado para los estándares de lo que era el ejército en ese momento. Preparado para un conflicto regional, no preparado para combatir contra la OTAN. Claro. Entonces, bueno, esos soldados son los que de alguna manera sostuvieron un mayor rendimiento en el combate, ¿no? Después hay otro 30% de soldados que ingresaron en enero-febrero de ese año, que eran los de la clase 1963, que fueron muchos de ellos a conformar la compañía de infantería C, que es en general una compañía que se moviliza, que se organiza de cero, digamos, con gente que viene de otros lados, o sea, los oficiales y los suboficiales son todos de otros lados. En este caso eran la mayoría de los jefes de secciones, todos los jefes de secciones, menos los de la sección apoyo, eran compañeros míos, Chambías, Pérez Grande y Mosquera, y los suboficiales en su mayoría eran todos cabos egresados también en las mismas condiciones que nosotros, así que habían egresado el 7 de abril de ese año. Es decir, que todo ese andamiaje de tropa, bueno, y todas esas sensaciones, volviendo un poco a tu pregunta, todas esas sensaciones fueron muy fuertes porque era el primer impacto donde nosotros debíamos mostrar nuestras agallas, ¿no? Mostrar realmente si estábamos hechos para lo que nos habíamos intentado estudiar y formarnos, ¿no? Es decir, claro, o te hacías cargo de la realidad que estabas viviendo y te ponías al frente de la sección, o la sección te pasaba por arriba. Era literalmente así. Creo que hay muchos ejemplos de películas donde bueno, se ven muchas veces que el oficial muy joven, muy académico, de anteojitos, no logra ponerse a la altura de las circunstancias, y a veces aparecen estos super sargentos que bueno, se hacen cargo del mando en combate. Bueno, yo tenía muy en claro que eso no me iba a pasar a mí, que yo era el jefe de sección, no porque me iba a poner en enojado ni en malo, sino porque tenía simplemente que demostrar que bueno, que yo tenía digamos la sapiencia, el conocimiento y bueno, y la experiencia la iba a ir adquiriendo en la medida que corrieran los días, porque tampoco era algo para lo cual no me sentía capaz, pero bueno, fue un desafío, digamos, convengamos que es un desafío, ¿no? Todo lo que uno hace en su primera oportunidad es un desafío, y para mí en ese momento esa fecha fue muy importante.
Y después, por supuesto, cuando ya fuimos yendo para el sur, llegamos a Comodoro Rivadavia y ahí estuvimos 2 semanas, con lo cual esas 2 semanas nos sirvieron mucho porque todos los días hacíamos instrucción y eso, bueno, es una manera de conocer a los soldados, conocer a los suboficiales, que ellos me conocieran a mí, es decir, empezó un trabajo, ¿no? Como si fuera un trabajo de cero, para tratar de interactuar con ellos y que ellos empezaran a confiar en su líder. Claro. Y bueno, todo eso dio mucho resultado porque la verdad que yo nunca tuve problemas realmente, no ni en esos momentos ni después en combate, al contrario. Y bueno, y puedo decir con orgullo que hoy tengo mis soldados y mis oficiales todos realmente una relación que es digna de una hermandad, ¿no? Con lo cual para mí esa es la mejor medalla que me puede haber traído del conflicto. Qué bueno. Así que bueno, llegar a Malvinas o enterarnos de que íbamos a Malvinas fue todo un acontecimiento, porque nosotros no íbamos a ir a Malvinas, nosotros estábamos en Río Gallegos y íbamos a quedarnos, como te dije al comienzo, claro, al sur de la provincia de Santa Cruz, en una misión de seguridad, es decir, hubiéramos estado ahí en la zona de la frontera mientras veíamos o escuchábamos la guerra por radio. Pero de un día para el otro nos dicen que vamos a cruzar. Y bueno, y ahí todo el mundo, te puedo asegurar que todo el mundo, hasta el soldado más recluta, festejó que íbamos a ir a Malvinas. Realmente era algo sensacional. Así que, bueno, estábamos muy contentos. Tenerlo por seguro que fue una algarabía impresionante, digamos. Esa fue la sensación. Qué bueno, ¿no? Vos sabés que cuando vos decís que los soldados festejaban y era una algarabía, en mi mente me trasladó a ese Paraná del 82, cuando ustedes pasaban con los trenes cargados de pertrecho ahí en la estación de Paraná, y yo estaba ahí, me acuerdo, era adolescente y viendo todo este traslado de tropas y movimiento del ejército a través del ferrocarril Urquiza. Eso es algo que me quedó grabado a fuego. Y no veía tristeza en los soldados, eso es lo que voy. Los veía contentos, un espíritu muy agradable, y como festejando que se iban a Malvinas. La verdad que esos recuerdos siempre los tengo presentes. Llegan a Malvinas, ¿qué día? El 27 de abril. 27 de abril. ¿Qué fue pisar ese suelo cuando bajaste del avión? Bueno, fue una emoción muy grande. Era estar viviendo, se sentía como una energía particular realmente, al menos lo que yo sentí fue eso, ¿no? Era estar pisando la historia, a ver. Claro. Si bien Malvinas no era algo que en ese momento todo el mundo hablara, sí, previo al 2 de abril, pero éramos conscientes que era un territorio que estaba usurpado, que había un conflicto y estar pisándolo y haberlo recuperado era una sensación tremenda. Yo me acuerdo lo que hice fue cuando bajé, caminé un par de metros y después, emulando un poco lo que había visto que hacía el Papa Juan Pablo II, sí, que yo a veces veía en televisión que él hacía, fue un papa muy viajero. Sí, sí. Bueno, él se agachaba y besaba la tierra, ¿no? Como una señal también de bendición, de bendecir al lugar. Sí. Y yo la verdad que, entonces agarré, me acuerdo, me agaché y besé la pista. Qué bárbaro. Y me acuerdo que 2 o 3 me miraban como diciendo, está más loco con la cabra. Y bueno, y hay otros que no, y hay otros que me copiaron y hicieron lo mismo y parece que entendieron un poco el metamensaje que tenía que ver con eso, ¿no? Y bueno, y después, sí, seguimos caminando, me acuerdo, buscamos, y después ya entramos en la vorágine de desalojar un poco la zona de la pista, porque era impresionante la cantidad de gente que había, pertrechos, aviones, carga, qué sé yo, estaba muy
muy sobrecargado el aeropuerto. Casualmente una de las cosas que nos ordenaron inmediatamente fue desalojarlo porque bueno, había que evitar que fuera todo una gran concentración y que sirviera de blanco para ellos, porque ya hay que aclarar que había habido ya anuncio de bloqueo, con lo cual el cruce fue un riesgo también, nos podrían haber derribado. Claro. Y eso era una sensación bastante difícil, ¿no? Cuando uno va en un avión y no está al mando de los mandos del avión. Uno es un paquete que va arriba y bueno, claro. Y lamentablemente se le pegan un misil o lo tirotean, uno ni se entera casi, ¿no? Es una cosa bastante fea de sensación, cruzar así. Sí, me imagino. Y una vez que tocan Puerto Argentino, ¿ya los destinan a qué lugar? Bueno, en realidad la primera noche la hicimos en las inmediaciones del aeropuerto, a unos más o menos 3 kilómetros, y nos quedamos ahí hasta, bueno, al otro día recibir órdenes de dónde teníamos que ir dentro del dispositivo de las islas. Sí. Y nos tocó, el jefe de regimiento al otro día recibe la orden de ir hasta la zona del monte Challenger. Y bueno, y ahí también se produce lamentablemente las dos primeras segregaciones, ¿no?, del regimiento. Una es que la compañía va a la zona de Península Freycinet, después está bajo las órdenes de la Brigada de Infantería Décima, y bueno, y queda la compañía C y la compañía B del regimiento, más la comando y la servicio. Esas 4 subunidades, es decir, 2 de infantería y el resto de comando y apoyo, nos destinan al monte Challenger, que estaba más o menos 19 kilómetros por camino en dirección hacia el oeste, desde la capital, ¿no?, desde Puerto Argentino. Sí. Y bueno, fue una marcha bastante compleja porque teníamos que cargar no solamente el equipo aligerado, que eso de por sí ya algo que lleva el infante. No teníamos mochila en esa época, teníamos solamente esto que era como un bulto donde se acomodaba la mitad de un paño de carpa, la manta y la capa poncho, las estacas y los parantes. Todo eso se armaba como una grupera, es decir, como si fuera una mochilita. Sí. Y bueno, y se cargaba. Pero después todo el resto del equipo iba en un bolsón, como si fuera en un cilindro, un bolso grande de 1,20 m de largo, de 60 centímetros de diámetro. Bueno, todo eso, que estaba bastante pesado porque uno le había puesto todo lo que podía meterle, eso iba al hombro, y bueno, más el armamento, todo. Bueno, hubo que hacer una marcha que en realidad ese bolsón no está previsto para que lo lleve el hombre, está previsto para que lo lleve un vehículo a la carga y lo aproxime a la zona de reunión. Pero bueno, hubo que hacer los 20 kilómetros prácticamente al lomo con eso, y fue una bienvenida fuerte, digamos, para empezar haciendo infantería dura, digamos. Claro, la famosa bolsa de equipo, ¿no? Claro, bolsón portaequipo, ese es el nombre equipo técnico, digamos. Exactamente. El famoso bolsón portaequipo, sí. Como es hay muchísimas fotos que se lo ven llevando al hombro los famosos bolsones portaequipo. Sí, es un clásico la foto esa, sí. Sí. Como es bueno, llegan a su posición, bueno, obviamente armar todo, preparar todo, porque bueno, el 1 de mayo fue algo sorprendente, ¿no es cierto? Sí, el 1 de mayo, digamos que cayeron las fichas de que no estábamos en una maniobra, digamos. Claro. Ya todo se empezó a acelerar, y bueno, y además del bombardeo de por sí, que fue tremendo por las características de las bombas que lanzaron los británicos, sino que además, bueno, se produjeron las primeras muertes, ¿no? Con lo cual ya era la guerra, y ya no había posibilidad
de otra cosa, aunque siempre existió una suerte de luz al final del túnel que todavía, en la cual creíamos que podía ser que hubiera habido un arreglo, ¿no? Pero bueno, todo eso fue una ilusión, porque en realidad no era parte del plan, al menos británico. Y en esos días, bueno, del bombardeo, todo eso, ¿cómo estaban ustedes? O sea, me imagino que ya, o sea, como dijiste vos recién, ya estábamos en guerra y ya la cabeza estaba en otra cosa, ¿no es cierto? Perdón, ¿me repetís que no te había escuchado bien? Como te decía que cuando ya, bueno, se viene el 1 de mayo, que reciben el bombardeo, ya, ¿cómo estaban ustedes en la posición? Sí, nosotros ya habíamos ocupado posiciones, es decir, en ese caso el regimiento tenía la misión, tenía una misión de reserva de la posición de Puerto Argentino. El diseño de la defensa alrededor de Puerto Argentino, que era la capital y obviamente era el objetivo estratégico a preservar por nosotros y a conquistar por los británicos. Sí. Básicamente, bueno, era imaginarse que podían desembarcar en las playas próximas a Puerto Argentino, con lo cual todo un radio podría ser un radio de unos 20 kilómetros alrededor de la capital, con las playas incluidas. Nosotros estábamos ocupando estas laderas que estaban a unos 4 kilómetros de la costa, pero claro, al estar en una altura teníamos una muy buena visibilidad de toda la costa, con lo cual uno escucha 4 kilómetros, parece que fuera muy lejos, pero cuando estás en el medio del campo, y más si estás en una pequeña altura, tenés una visibilidad muy buena. Es decir, que al menos por las vistas se tenía una muy buena observación. Y bueno, nuestra misión estaba con frente al mar, por así decir, la seguridad hacia el mar. Sí. Teníamos posiciones, pero igual el bombardeo del 1 de mayo no nos afectó. Lo que sí alcanzamos a ver, lo escuchamos las explosiones. Estábamos a 18 kilómetros, pero igual se escuchaban las detonaciones. Imagínate lo que era la potencia de semejante bomba, ¿no? Qué bárbaro. Fue tremendo. Y bueno, lo que sí, durante el día, bueno, fuimos testigos del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, que aproximadamente cerca de las 3 de la tarde vino la réplica, cuando se acercaron un par de fragatas que nosotros al principio, me acuerdo, mis soldados creían que eran de la Marina nuestra y festejaban, gritaban. Y yo, cuando agarré el anteojo de campaña y vi que las siluetas no me parecían que eran los buques nuestros, y además porque estaban apuntando con los cañones, no sé, me parece que deduje, no tenía mayor información, que era una cuestión de deducción que yo apliqué en ese momento. Dije, no, esto no me resulta familiar, dije, y dicho y hecho, al rato empezó el bombardeo hacia la zona de Puerto Argentino, y más o menos unos 40 minutos después, una media hora, 40 minutos, vino el ataque de la Fuerza Aérea, que fue casualmente el primer ataque o el bautismo de fuego que tuvo la Fuerza Aérea Argentina, con unos aviones Mirage, Dagger, que pasaron muy cerca de donde estábamos nosotros, por arriba de la zona de Monte Williams, y estaba detrás del Harriet. Nosotros estábamos en el Challenger, pero lo vimos pasar, o sea, es como que... Pero claro, cuando lo vimos es que ya habían pasado, porque en realidad uno escucha el rugido del avión cuando en realidad el avión ya prácticamente pasó. Claro. Pero bueno, vimos que le tiraban y le pegaron a alguna fragata, que una de ellas salió humeando. Que después de un tiempo y de mucho ida y vuelta de ver qué fragata era y demás, hay gente de la Fuerza Aérea que me insisten en confirmar que esa fragata averiada en realidad era la Sheffield, que ya había sido averiada y que después terminó siendo hundida con posterioridad, pero ya había sido averiada en esa oportunidad.
¿Cómo estaba, cómo se sentía, cómo era el estado de la tropa, el estado de ánimo de la tropa en esos momentos que... No, bueno, en ese momento que atacó la Fuerza Aérea fue una cosa, era los gritos, se escuchaban zapucay por todos lados, es decir, todos estábamos felices, porque bueno, a ver, pues sentís también que no estás solo, que estás, que hay un equipo, ¿no?, detrás de lo que está pasando, y bueno, eso nos hizo sentir muy bien. Porque el que está en tierra obviamente tiene otro tipo de penurias, de desafíos, y el medio aéreo es muy rápido, es obviamente muy letal para un lado y para el otro, pero bueno, es algo que a uno le da mucha seguridad, no lo hace sentir muy bien. Así que fue una gran alegría, así como primero hubo una desazón cuando nos enteramos que los buques que empezaron a bombardear el puerto argentino no eran argentinos, también hubo una gran algarabía producto del ataque que tuvo la Fuerza Aérea contra esos buques, ¿no? Qué bárbaro. Hay un reportaje que miré, que anduve chusmeando por otros medios, donde... cuenta la historia de tu libreta, de tu diario de guerra. De guerra. Sí. ¿Podés contarnos un poco sobre eso? Sí, bueno, a ver, ¿cómo surge lo de la libreta? Todos los cadetes de cuarto año, futuros después subtenientes en comisión, teníamos una libreta que era la libreta de cadete, donde vos ahí, bueno, anotás todas las cosas que tenés que anotar. Claro. de las actividades que tenés que hacer, la lista de cadetes que dependen de vos, no sé, romper hojas y escribir una carta a la novia, o sea, las cosas típicas que tiene uno en una libreta personal, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero por supuesto que tiene mucha relación con las obligaciones, ¿no? Y bueno, yo tenía las primeras hojas de esa libreta muchas cosas de cadete, pero claro, como duró hasta abril, el resto fueron todas después del regimiento, ¿no? Al principio nombre de soldado, después de mi soldado, después también novedades de equipo, las cosas que me entregaron a mí o a mi gente que les faltaba, no sé, todo un montón de datos que son de la historia muy importantes, ¿no? Claro. Y después cuando llegamos a Malvinas, se me ocurrió, más que nada pensando en mi familia, ¿no? Y entonces dije, voy a escribir todos los días un diario, o sea, voy a escribir un reporte de lo que vivo, porque bueno, para que me quede como algo histórico para mi familia, fundamentalmente para mi familia. Bueno, y así era que yo, por ejemplo, vivía lo que vivía X día, y al día siguiente normalmente escribía lo del día anterior. Es decir, siempre escribía con un día de delay, por así decirlo. Bueno, eso fue realmente algo que yo agradezco a Dios que haya tenido esa iniciativa, porque después de Malvinas, después que volví de allá, por suerte pude traer la libreta, me la quisieron sacar los ingleses cuando yo subo al barco. Sí. Pero la puedo traer, y realmente esa libreta dio origen a un libro que termino escribiendo, que se titula Malvinas en primera línea, y que de alguna manera no solamente mi experiencia, sino la de mucha gente de mi regimiento, ¿no? Pero por supuesto que está escrito cronológicamente sobre la base de lo que yo había escrito en la libreta, que por suerte me ayudó un montón en poder ser preciso en muchas cosas, porque a lo largo de tantos años, cuando uno quiere recordar, hay muchos veteranos que se les produce como un estiramiento del tiempo, y le quedan dudas si fue tal día, tal otro, y lo que vivieron. Entonces yo como tenía todo anotado, por suerte, tenía un documento que podía corroborar que esto había sido tal día y lo que había pasado, digamos. Es decir, que me volví el dueño de un tesoro donde el cual podía salir a discutir con mis compañeros y camaradas
que muchas veces salían las discusiones de que no, esto ocurrió, esto fue en tal oportunidad, no, en otra, no, bueno, y la verdad que con la libreta... Ahí salía la libretita. Claro, con la libreta tenía la posta, por así claro, como dicen en el barrio, ¿no? Claro, tenía la posta y era el dueño de la pelota. Claro, exactamente. Y por último, con respecto a la libreta, bueno, yo también fui consciente que lo que estaba escrito ahí ya trascendía a mi familia y después de tantas cosas que se empezaron a decir en esta maldita posguerra, sí, donde se intentó imponer un mensaje lastimero, siempre victimario, doloroso, derrotista. Entonces, frente a todo eso, yo dije, no, esto que está escrito acá no puede quedar acá en la libreta, no puede quedar en mi familia. Y el pueblo argentino tiene que tener derecho a leer otra cosa, no solamente lo que por ahí los medios, que son siempre a veces reproductores de las cosas malas, sí, se dedican a repetir, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué a hacer pública mi libreta, ¿no? Esa fue la historia también de este tesoro que tengo conmigo. Ahí es donde nace Malvinas en primera línea. Así es. Y si no estoy equivocado, estás escribiendo otro libro, ¿no? Claro, sí, en este momento, yo tengo escrito publicados al menos 3 libros. Uno es ese Malvinas en primera línea, que es histórico testimonial, el género desde el punto de vista literario. Después tengo una novela histórica que se llama Donde yacen los recuerdos, que es un cuento corto, pero a mí me gusta mucho. Que es como decir un cuento no tan cuento, ¿no? Porque, bueno, está novelado, pero es en base a algo que pasó, sí, o puede pasar. Y después un cuento un poco más divagante, ya de ciencia ficción, también relacionado con Malvinas y Antártida. Pero bueno, ahí me fui ya a la estratosfera, ya pasé la Vía Láctea y empecé a volar por otros sistemas solares. Ese cuento se llama El Llamado. Y ahora estoy nuevamente retomando el género histórico testimonial, donde estoy escribiendo la historia de quienes combatieron con nosotros en primera línea y bueno, tienen una historia muy rica, muy muy interesante, que bueno, quiero contar. Y la verdad que tengo el honor de poder contarla, porque además de haber combatido con ellos, en el sentido de haber estado en la misma zona, en el mismo monte, ellos combatieron en apoyo a mi regimiento, con lo cual es una manera de rendirles homenaje también, siendo que no eran parte orgánica de mi regimiento, ¿no? Pertenecían al comando de la brigada, de la compañía comando y servicio, del comando de la brigada de Infantería 3, y del batallón logístico 3. Y después también muy pequeño grupito, pero bueno, 5 granaderos que también fueron destinados ahí los últimos días de junio al Monte Harriet. Pero básicamente la sección esta que yo le puse sección olvidada, sí, se integra básicamente con el grupo del comando de la brigada y del batallón logístico. Que ahí está ahí está Carlos Alberto López, que bueno, Carlos es realmente también muy entusiasmado, es muy entusiasta, me ha facilitado y me sigue ayudando mucho en esta tarea, sumado a otros veteranos también de esa facción. Sí. Pero realmente él hace un trabajo muy muy importante. Así que, bueno, si está escuchando, un abrazo para él. Me está pasando un momento difícil de salud, pero él sabe que Dios le va a dar una mano y va a salir al frente. Así que, fuerza, Carlos, y un abrazo grande. Él mismo me dijo que es una batalla que se le presentó y bueno, que así es, que la está combatiendo. Marta Ranzán me dice, ¿cómo se va a llamar el nuevo libro? El nuevo libro se va a llamar Los Olvidados del Harriet. Los Olvidados del Harriet. Nuevo, qué bueno.
Terrible la nota de ellos, todo lo que han hecho y también lo que han pasado, ¿no? Porque he entrevistado a varios de la sección olvidada y como es y terribles testimonios tienen. Sí, hay cosas muy interesantes, así que bueno, es parte del trabajo que estoy haciendo, además del testimonio personal de cada uno de ellos o de la mayoría, porque pude sacar casi un 93% de ellos pudieron testimoniar. Sí. La verdad que es una pieza de valor histórico muy importante, pero además el libro también va a tener un capítulo referido a cómo se origina todo el conflicto, porque me parece que también hay que hacer un poco de docencia, en especial para aquel lector nuevo, para que entienda un poco también de qué trata el conflicto, ¿no? Y bueno, le da marco a lo que va a venir después, no entrar en la pólvora directamente, porque hay todo una antesala, ¿no? Que a veces hay que trabajar. Claro, exactamente. Me dice acá Marta, Héctor Pereira también es uno de la sección olvidada también. Barrios, Héctor Pereira. Claro, exactamente, López. Sí, todos ellos. Sí, por supuesto. Sí. Obviamente no quiero nombrarlos a todos porque me voy a olvidar de algunos, pero es lo que me pasa a mí también. Todos ellos saben que los tengo en consideración. Estoy trabajando para escribir su historia. Obviamente yo sé que están muy ansiosos. Sí. Pero bueno, lamentablemente no es que estoy 24 horas escribiendo, no es así, esto no funciona. Hay mucho más de investigación, tiempo de investigación, que de sentarse a escribir, y requiere mucho esfuerzo también, y eso. Pero la verdad que lo hago con mucho gusto, mucho placer, porque realmente me gusta, y al mismo tiempo yo sé que ellos van a tener un lugar, ¿no? Y también aclarar que el desarrollo de una historia no tiene que tener ni de más ni de menos, tiene que tener lo más aproximado a la verdad histórica y a lo que ocurrió, ¿no? Porque de eso se trata también la impronta que quiero poner así como puse en el trabajo de Malvinas en primera línea, que me costó muchos años trabajarlo, pero bueno, puedo decir con mucha satisfacción que no hubo nadie que me dijera, de los que fueron protagonistas de la guerra, que me dijeran que yo haya escrito algo que no debía, ¿no? Entonces eso para mí es algo importante. Lautaro, contame un poco de esa primera línea y de ese combate cuando desembarcaron los ingleses. Lo que pasa es que nosotros no es que desembarcaron y combatieron contra nosotros. En realidad los ingleses primero desembarcan allá en la zona de San Carlos, sí, el 21 de mayo. Ahí se encuentran con una resistencia argentina muy débil, porque no había muchas fuerzas desplegadas, solamente eran fuerzas que tenían misión de dar aviso. Pertenecían a una compañía del Regimiento 25. Claro. Pero después, después de algunos días después de 6 días se produce el ataque a la posición de Darwin, donde ahí, empiezan una serie de sucesos que también determinan las características que va a tener el combate terrestre, ¿no? Es decir, en principio ellos hicieron muchas cosas de manual, obviamente, que estaban facilitados por todo el apoyo logístico que tenían, que es no avanzar sin tener una cortina de fuego de apoyo muy importante, fundamentalmente de artillería naval y de campaña, después cobertura aérea casi permanente, y todas esas cosas nosotros no las disponíamos por diversos factores, ¿no? Que no un poco largo ahora de explicar. Sí. Pero que no tienen que ver solamente con negligencia, tiene que ver con hechos que se fueron dando desde un inicio y que fueron restringiendo la posibilidad de reforzar adecuadamente las islas con un puente naval importante y
lamentablemente después de que se hunde el crucero General Belgrano, la flota de superficie y en general la flota de mar, bueno, por órdenes del almirantazgo para preservarla, la repliega a aguas poco profundas de la costa argentina o de la parte continental argentina, Claro. e incluso a puerto, con lo cual las islas quedan bajo un literal cerco, es decir, rodeadas, para que el común lo entienda. Sí, sí. Y una isla rodeada, en la historia militar nunca ha sido una plaza que tuviera posibilidades de victoria, ¿no? Con lo cual la suerte, yo siempre digo una frase en latín que solían decir los gladiadores en la arena romana: alea jacta es, que quiere decir la suerte pechada. No. Ya no hay mucho más que hacer y hay que pelear a vivir o a morir. Es así, Seguro. ¿no? Pero bueno, a nosotros nos tocó pelear y bueno, no había otra cosa que pelear. No es que la plaza, porque no estaba en condiciones de triunfar, se iba a rendir. Eso es algo importante, eso es algo que hay que evaluarlo, valorarlo. Digamos que las condiciones eran totalmente desventajosas para la defensa en tierra. Sin embargo, se libró cada combate se libró a muerte. Entonces, bueno, en Darwin los ingleses, que creyeron por datos de inteligencia, que fueron errores de ellos, pensaron, y además por las condiciones en las que estaban las islas rodeadas, pensaron que directamente se iban a producir una suerte de disparos de salvaguarda del honor, pero nada más, después se iban a rendir en masa a todas las tropas. Sin embargo, no fue así, tuvieron muchas bajas. Ahí hubo un par de combates que se hicieron en horarios de buena visibilidad, con lo cual facilita eso al defensor, porque puede hacer un tiro más apuntado, y eso les provocó muchas bajas, con lo cual a partir de la experiencia de Darwin, nunca más atacaron de día, y todos los ataques siguientes que hicieron fueron nocturnos. Así que, bueno, la verdad que, bueno, ellos supieron capitalizar experiencia, nosotros también fuimos capitalizando las nuestras, y finalmente llegó el primer combate, que se libró el 3 de junio, porque tengo que decir algo, nosotros, que al principio yo les comenté a ustedes que el regimiento estaba en una posición frente al mar. Sí. Una vez que cae Darwin, es decir, que cae la posición que estaba más al oeste, el regimiento cambia de frente, es decir, ya no mira más al sur, tiene que mirar hacia el oeste, entonces cambiamos de posición. Ya no ocupamos más el monte Challenger, sino que Newell, sino que además se empezó a ocupar el monte Harriet. Yo cambié 3 veces de posición, una vez del Challenger al Harriet, ladera sur, después de la ladera sur pasé a la ladera norte, y bueno, esos fueron los 3 cambios que yo tuve, y casualmente en la ladera sur, donde yo me había ido, ahí después llegaron y ocuparon algunas de las posiciones que habíamos dejado nosotros los muchachos de la sección olvidada. Mirá vos. Así que bueno, ya no fuimos más reserva, sino que lo que era reserva, que en general el concepto de reserva es un elemento que está a resguardo, protegido, a retaguardia, pasó a ser primera línea, porque es decir, de estar atrás, como nos atacaron por otro lado los ingleses, entonces ahora nosotros quedamos al frente, por así decirlo. Claro. De ahí que, bueno, de ahí el título del libro y todo lo que vivimos. Nosotros fuimos primera línea desde el 29 de mayo en adelante. El primer combate terrestre se libra en el Monte Wall el 3 de junio, donde chocan la exploración de nuestro regimiento, que justo estaba dado por un elemento de mi compañía y además de mi sección, contra la sección de exploración de los Royal Marines, que hay que decir que los Royal Marines eran tropas de élite del Reino Unido, ¿no? Sí, sí. Y nosotros éramos un regimiento regular,
en el sentido de tropa regular, me refiero, no de regular de valoración, se llama así tropa regular, pero bueno, un regimiento convencional, por decir, no éramos una élite, no éramos un regimiento de élite. Sin embargo, se le dio combate en esa oportunidad. Bueno, podríamos decir que salió tablas, o sea, hubo un abandono de los dos elementos, porque en el combate chocaron aproximadamente unos 15 hombres. Ambos dos dejan la posición, ellos se van, los nuestros también. Sí. Y bueno, queda el Monte Wall de alguna manera deshabitado, ¿no? Pero ellos abandonan mucho equipo ahí, equipo que le cuesta mucho después a los ingleses, porque bueno, pierden ahí equipos de radio, marcadores láser de blancos, las claves, es decir, todas cosas que después fueron capturadas por los nuestros, y sirvió, bueno, de alguna manera para contrarrestar también la eficiencia del combate de ellos. Después el otro combate que siguió el 6 de junio, que atacan también a un grupo nuestro de la compañía C. La sección estaba al mando del subteniente Jean Vías. Sí, sí. Ahí estaban trabajando en apoyo a unos infantes de marina y que eran ingenieros anfibios que estaban poniendo un campo minado. En esa oportunidad, con una neblina muy cerrada, es decir, con una muy baja visibilidad, los ingleses que estaban haciendo exploración se chocan contra los nuestros, se produce un combate cercano, de distancia, te estoy hablando de 10, 15 metros. Y bueno, ahí mueren algunos argentinos, hay seguramente varios ingleses también con heridas, no se confirman bajas del lado de eso, al menos muertos, ¿no? Cuando uno dice, es importante aclarar esto porque a veces otra de las cosas que se mistifican en el tema cuando uno habla de Malvinas, dice que los ingleses han tergiversado la cantidad de bajas. Lo que no se puede tergiversar es la cantidad de muertos. Ellos tuvieron 255 muertos y son los muertos que hubo. Ahora, cuando uno habla de bajas, no solamente son muertos, bajas son muertos, heridos, desaparecidos en combate, y gente que por cuestiones de heridos y después por cuestiones administrativas, enfermedad, no sé, disciplina, lo que fuera, se los saca del frente de la zona de combate. Todo ese conjunto es bajas. No. Y está claro, está importante aclararlo porque se dice mucho en las redes y bueno, yo a veces me divierto leyendo, pero a veces también me río un poco y me canso de ver que insisten en decir que los ingleses ocultaron los muertos. No, los muertos no se pueden ocultar porque ya tantos años se imaginan que las familias ya deberían haber hecho otro tipo de efervescencia y anuncio incluso en ese país. Pero sí puede ser que hayan manejado y tal vez ocultado, porque eso me consta, que le cuesta dar cantidades de heridos y todo ese tipo de cosas, porque bueno, de alguna manera también lo hacen con una intencionalidad, que no sé cuál es realmente, pero bueno, se puede creer que haya un cierto manejo discrecional de esa información. Después el combate que siguió es el 7 de junio, donde intentan en la zona de Port Harriet Howe, que estaba aproximadamente unos 3,5 kilómetros al sur de la posición del Monte Harriet, en dirección al mar. Ahí intentan desembarcar 2 helicópteros de una sección de exploración de los guardias escoceses, y son rechazados por fuego de nuestros morteros de 120, ¿no? Y ahí me gusta a mí siempre decir que los morteristas nuestros siempre dicen que no pudieron ver los rostros del enemigo porque estábamos lejos, o sea, ellos en general combaten a distancia porque los morteros tiran a distancia. Sí. No pueden ver los rostros del enemigo, pero sí sintieron el calor del acero de los morteros, ¿no? Hay una imagen. Así. Hay una imagen impresionante de esa frase y con el mortero disparando. Me la habían pasado la otra vez que había hecho una nota, está bárbaro y tiene la frase esa que decís vos, Lautaro.
Que incluso creo que está en un regimiento. Sí, está en una foto de un morterista que está tirando en ese momento. Sí, es muy linda, la verdad que es muy, Sí. a mí me gusta mucho. Bueno, la cuestión es que ese combate fue victorioso, o sea, y acá también hay otra cosa importante que decir. Hay muchas acciones que tal vez fueron combates pequeños o de menor cuantía en el contexto general, pero fueron combates, ¿no? Que fueron victoriosos para nosotros, como este. Pero que lamentablemente en el contexto general de la derrota de la batalla parece que se pierden, y eso, bueno, eso no está bien, pero nosotros en el fondo sabemos qué es lo que hicimos, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que sirvió de alguna forma, ¿no? Claro. Y creo que hace también al sentido de orgullo, que hay que tener como argentino, porque incluso en la desventaja en la que estábamos, aún así se peleó y se hizo todo lo que se pudo, y hubo algunas victorias como esta del 7 de junio, y la que vino al día siguiente, que fue la del 8 de junio al 9, que me tuvo como protagonista a mi sección, y decir, bueno, ahí tuve yo el bautismo de fuego, donde nos ataca toda una sección de Royal Marine, apoyada por una sección de cuadros de la guerra del Ártico y montaña. Y esta sección, que estaba al mando del teniente inglés Mark Towson, bueno, tenía como misión capturar un prisionero argentino. Sí, porque obviamente ellos tenían un campo de observación desde el Monte Ken, donde estaban analizando todo el tiempo nuestras posiciones, y nosotros estábamos bajo fuego durante el día de la artillería británica terrestre, o sea, la artillería de campaña, y durante la noche nos tiraban los barcos. Con lo cual nos atendían mañana, tarde y noche. Para que no nos aburriéramos, digamos, ¿no? Claro. Para mantener un poco activo el espíritu. Y bueno, pero aún así, si bien tenía muy buenos datos de observación de nuestras posiciones, más allá de que nosotros estábamos bastante bien pertrechados para lo que me refiero, con unas buenas posiciones hechas en ese terreno, bueno, aún así necesitaban tener una evaluación de contra qué se estaban enfrentando. Entonces se ve que lo mandan a este oficial británico al mando de su sección, que era la primera sección de la compañía K del 42 Comando Royal Marine. Lo mandan con esta misión de capturar a un prisionero argentino. Bueno, ese combate se produce a las 10:30 de la noche, ellos chocan contra la guardia mía, y bueno, se produce toda una acción sumamente violenta en el término de los primeros minutos. Yo estaba recostado, porque en ese momento a mí me tocaba estar recostado tratando de dormir, porque a veces uno dormía medio salpicado, y mi compañero de posición, que era el soldado Teodoro Flores, que era mi radiooperador y estafeta, él estaba en la guardia. Casualmente la guardia estaba integrada por el sargento, siempre había un suboficial, uno de los jefes del grupo, y tenía unos 4 soldados. El resto, por posiciones, se mantenían el 50% descansado, o sea, uno descansaba y el otro estaba despierto. Ese era el sistema de estar en la posición, ¿no? Pensar que habíamos estado ahí casi ya mes y medio. Claro. Con lo cual veníamos con un desgaste. Hay que también avisar o contar, digo, que bueno, comíamos una vez al día, o sea, pero no como queja, porque era lo que se podía. Gracias a Dios que comíamos una vez al día. Pero claro, comíamos una vez al día en un terreno y en un clima muy hostil, muy debilitado, estábamos sumamente estresados. Es decir, todas en contra. Sin embargo, en el momento donde hubo que, bueno, mostrar gallardía y defender la posición, lo hicimos con mucho profesionalismo, ¿no? Pese a la inexperiencia, éramos todos inexpertos, o sea, seguro. Una cosa es tirar a un blanco, yo lo había tirado muchas veces, pero otra cosa es tirarle a personas.
Seguro. Y que además te estén tirando. Entonces Sí. todo es y acá es importante aclarar, cuando uno dice, bueno, pero tuvieron miedo, ¿cómo fue? Y claro que tuvimos miedo, o sea, el que no tiene miedo es un loco. Lo que ocurre es que, bueno, el entrenamiento, pero fundamentalmente la convicción espiritual de que uno está haciendo algo que debe, de que algo que es justo, y además sentir el peso de la responsabilidad, hace que uno venza esa situación y empieza, bueno, yo me acuerdo que lo primero que hice fue empezar a tirar. Tiré y me di cuenta que había vaciado 2 cargadores. Cuando reacciono, veo que mi Teodoro Flores me mira como diciendo, porque claro, mi radiooperador estaba esperando orden, estaba esperando que yo le diga algo, bueno. Y ahí me di cuenta que yo era el jefe de sección, no era un tirador más. Entonces ahí, bueno, sí, empecé a organizar el caos en el medio del caos. Entonces empecé a ordenar distintas cosas, bueno, y además me iban preguntando, ¿no? Yo estaba en una posición que denominábamos bunker, que yo creo que hoy te pasé una foto donde estoy ahí con Teodoro Flores, bueno, entonces todo ese lugar, ese espacio, que estaba un poco más cavado en aquella época, ahora está un poco más como relleno. Claro. Ese lugar estábamos Teodoro Flores y yo en una carpa y en una posición, y en otra estaba el cabo Hipólito González, que era cabo de reserva, con el cabo Orsic, que era el jefe del tercer grupo, que ya a esa altura Orsic se había quedado casi sin grupo, porque yo llego a ese combate casi con 5 o 6 hombres menos. Qué bárbaro. Entre heridos, evacuados por enfermedad de pie de trinchera y bueno, yo ya tenía 2 muertos encima, que son Páez y Ledesma, que murieron el 3 de junio. Qué bárbaro. Con lo cual yo ya venía con bajas, es decir, nosotros ya habíamos sentido la sensación de perder un camarada, ya teníamos una mirada diferente, ya no éramos las mismas personas. Seguro. Y bueno, entonces por suerte, bueno, se mantuvo bastante ese combate. Empezaron a tirar desde arriba nuestro, de la zona de la cresta del Monte Hardy. Es como que vos estuvieras en una media pendiente y arriba tenés toda la montaña, y desde arriba hacia abajo tiraba. Llegó un momento que era más la balacera que pasaba por arriba de nuestra cabeza, que venía de nuestros camaradas que estaban arriba, que la que nos venía de los ingleses. Claro. Así que en un momento dado me tuve que dar vuelta, grité como un descondenado que terminen de tirar porque nos iban a matar de atrás, ¿no? Bueno, sí. No sé si alguien me escuchó o no, pero eran las ganas que yo tenía de que me escuchen. Después, bueno, me vino un refuerzo con gente de esta sección olvidada casualmente, que vino al mando de un sargento, que cuando llegó al lugar me acuerdo, hizo un gesto que es digno de una película. El tipo se me arrima en el medio del tiroteo y me dice: buenas noches, mi subteniente, sargento Montellano, y me estira la mano, o sea, se me presentó en el medio del combate, ¿no? Una cosa sumamente surrealista, sacada de una película de Hollywood. Yo bueno, obviamente sorprendido, lo saludo, y bueno, y ahí nomás salgo de la posición, me agacho, me pongo al lado de ellos, él y unos 10 soldados, y bueno, les imparto las órdenes y les expliqué que íbamos a hacer un pequeño contraataque, y bueno, un par de órdenes muy simples para contraatacar, porque lo que había que hacer era sacar a los ingleses que estaban ahí. Así que bueno, lo hicimos. A todo esto la sección mortero nuestra de la compañía estaba tirando proyectiles iluminantes, también proyectiles de explosivos fragmentarios, o sea, para apoyarnos. Sí. Las 12,7 desde arriba también tiraban, o sea que era un espectáculo. Y bueno, hicimos el pequeño contraataque, haciendo movimientos, ir avanzando y cubriéndonos, y así los rechazamos. Literalmente salieron carpiendo de ahí. Incluso llevaban a alguien, y eso quedó grabado en un cuadro que yo hice hacer, porque lamentablemente de los combates que nosotros tuvimos en nocturnos no hay registro ni fílmico ni fotográfico, nada. Lamentablemente nosotros no tenemos la estridencia de los aviones de guerra, ¿no? Que obviamente tienen mucho más prensa, por así decirlo.
lo nuestro era todo a la sombra, no en la oscuridad. Pero bueno, para nosotros fueron momentos increíbles y llenos de dolor, de emoción y de orgullo. Ya lo creo. Y bueno, al otro día, cuando volvimos ese contraataque, lamentablemente vino el recuento de las bajas. Ahí yo tenía el cabo Hipólito González, que minutos antes, cuando estábamos en el pleno combate, me preguntaba si le tiraba con granadas de fusil. Y yo le dije, Hipólito, tirale hasta con las piedras, ¿no? Eso fue el último diálogo que tuve con él. Después le impacta un disparo en la cabeza, que le perfora el casco. Muere instantáneamente. Y después, en el primer combate contra la Guardia, muere el apuntador de ametralladoras, que era el soldado Martiniano Gómez, que paradójicamente Martiniano tenía un hermano que era suboficial, que era el cabo Marcelino Gómez, que estaba en la cresta del Harriet y que tipo 4 de la mañana de esa noche se entera que su hermano había muerto. También una escena muy cargada de lo que se imagina, ¿no? De dolor. Sí. Cuando yo me entero de eso, toda la alegría que yo traía, la adrenalina, la euforia de haberlo sacado corriendo a los ingleses, se me vino todo al piso y juntamos los dos cuerpos, me acuerdo. Hicimos una ronda y yo dije unas palabras y rezamos por ellos. Ahí quedaron, nos dejamos ahí hasta el día siguiente, que vinieron de la compañía, vino el jefe de compañía, hicimos una recorrida del lugar del combate, vimos dónde estaban ellos, dónde nos habían tirado, había un lugar donde habían dejado un montón de equipo. Comprobamos que nos tiraban con unos lanzacohetes descartables, que eran un arma que nosotros no conocíamos por esa época, no teníamos. Y había una mochila, fusiles, y yo encontré un anteojo de una mira de visión nocturna. Y años después me enteré que esa mira era del mismo teniente que después yo termino siendo, una persona muy conocida, diría yo, salvando las distancias, somos amigos, camaradas, digamos, él en un bando y yo en el otro, ¿no? Claro. Porque yo pude después descubrir quién me había atacado, el nombre, y durante todos estos años de posguerra, busqué la manera de contactarme con él, y él resulta ser una persona excelente, y vino a la Argentina con la hija, me conoció a mí, después me invitó a su casa en Europa, y incluso en el 2019 viajamos juntos a Malvinas, y ahí creo que te pasé una foto en el lugar donde habíamos combatido, me regala su boina, que es la que usó en el combate. Con lo cual demuestra una señal de tremendo respeto para con nosotros, que fuimos quienes esa noche los rechazamos, ¿no? Qué emocionante, ¿no? Qué momento. Sí, hay cosas que son impensadas. Yo jamás hubiera creído una cosa así, que me hubiera pasado estar hablando con quien yo quería matar y él me quería matar a mí. Es una cosa muy loca, pero se entiende entre caballeros soldados, ¿no? Claro. En definitiva cada uno combate por una bandera, un ideal, pero en el fondo no hay un odio, no. O sea, es muy contradictorio, parece loco, porque obviamente hay una intención de someter al otro. En realidad uno no busca matarlo, lo que busca es que se rinda. Sí. Pero como el otro no se quiere rendir, hay que buscar toda la violencia posible para que se rinde. Si hace falta hay que matarlo. De eso se trata la guerra. Exactamente. Lautaro, me decía, ¿cómo fue la rendición después de estos combates? Después de ese combate, que fue victorioso para nosotros, vino el combate final, que fue la noche del 11 al 12 de junio. Sí. Ahí se produce todo el ataque de la brigada de Royal Marine y de la 5ª brigada
del ejército británico, que atacan la altura del monte, de toda la primera línea, ¿no?, de defensa de Puerto Argentino, que estaba constituida por el monte London, Dos Hermanas y Harriet. El comandante británico pensó que su ataque, que era simultáneo en todas esas alturas, iba a llegar hasta Tumbleon la primera noche, es decir, que ellos iban a amanecer el 12 de junio ya en Tumbleon ocupado. Bueno, no pudieron porque fue tal la resistencia en la primera noche del 11 de junio que se le demoró todo 24 horas más. Y bueno, lamentablemente ese combate ya fue el definitivo y no tuvimos la suerte que tuvimos los previos. Y bueno, se produce un ataque por retaguardia, al menos en la zona del Harriet. Atacan con dos compañías, con una compañía generan una distracción desde el monte Wold, es decir, desde el oeste, y atacan en dirección sur-oeste con dos compañías. Una golpea la ladera sur, donde estaban los muchachos de la sección olvidada, que es la compañía L, y la compañía K choca contra la zona de morteros pesados, y ahí es la que progresa más rápido, porque casualmente los morteros pesados no combaten como infantería terrestre, sino que combaten con sus morteros. Entonces no tienen armas, no están organizados para el combate de infantería. Más allá de que pueden combatir como infantes, porque son infantes. Sí. Pero bueno, ahí el combate progresó mucho más rápido, y a las 6, más o menos 6 de la mañana, 5 y media, 6 de la mañana, se había ocupado ya la mitad del Harriet. Es decir, la mitad este del Harriet. Todavía quedaba parte de mi compañía en la parte oeste. Y ahí estaba también, se había desplazado el jefe de regimiento con algo de su plana mayor. Los ingleses después siguen en su ataque. Gente de la compañía L baja y ahí chocan contra mi sección, que yo tengo que combatir hacia retaguardia, es decir, dado vuelta. Claro. Porque me atacan de atrás y entonces yo lo recibo, digamos, 180 grados para atrás. Ese fue mi último combate. Bueno, ahí generé una resistencia para que el resto se pudiera replegar. Ahí pierdo una sección queda aferrada del lado de la zona oeste de la compañía, y una sección y un poquito que me quedaba, porque ya las bajas eran muchas que las que tuve, más dos grupos agregados el 9 de junio de la compañía. Esa gente, bueno, la termino replegando hacia el Monte William. Yo intento llegar al Monte William, que sabía que estaban los infantes de marina. Yo sabía que había un campo minado, traté de imaginarme dónde lo podían haber colocado, en el medio de la noche, ya eran las 7:30 de la mañana, 8. Y bueno, finalmente yo, que encabezaba la columna, termino pisando, yo creí que había pisado una mina antipersonal, pero finalmente activé una trampa explosiva que estaba compuesta por 1 kilogramo de trotil. Era un campo minado argentino, ¿no?, de hecho, puesto por los infantes marinas. Sí. Finalmente yo vuelo por los aires. Bueno, a partir de ahí se termina la guerra para mí. Pero bueno, me rescatan 2 de mis soldados, el soldado Teodoro Flores, mi radiooperador, que había estado toda la guerra conmigo, y un soldado de los agregados de estos 2 grupos que dije de la compañía, el soldado Carlos Antonio Salvatierra, que me salva la vida, ¿no? Los 2 me salvan la vida, porque no solamente yo podría haber estado muerto, sino que además ellos corren el riesgo de entrar al campo minado y, bueno, a riesgo de sus propias vidas, me salvan. La verdad que, bueno, es un gesto que yo no solamente estoy eternamente agradecido, sino que lo pongo de manifiesto para, bueno, de alguna forma para demostrar que si los jefes, los oficiales hubiéramos sido tan desgraciados como a veces se dijo que éramos, la verdad que no creo que alguien hubiera hecho un gesto de salvarme la vida. Claro, te dejan ahí. Pero bueno, claro, exactamente, me dejan tirado y siguen en su camino. Así que bueno,
Casualmente ahí estoy viendo que vos estás transmitiendo y ahí se ve la foto de la posición, ¿no? Del búnker. Ese era nuestro búnker, que estamos con Teodoro, 38 años después tomando mate en el mismo lugar que, bueno, una cosa increíble, surrealista. Sí, eso lo... Y bueno, y después, ya para mí, yo ahí ya termino, me llevan a... Yo creí que había llegado a William, pero en realidad me llevan ya herido al Monte Templeton. Y bueno, después de ese combate, la parte de mi sección va al William, la parte de atrás de William, lo siguen bombardeando, sigue el combate y muere otro soldado más, que es mi último muerto. Yo tuve 6 muertos y 15 heridos y 3 evacuados. Y 2 administrativos, así que tuve un alto porcentaje de bajas, ¿no? Epifanio Casco fue mi última baja, que muere el 12 de junio a la mañana. ¿El 12 de junio? Sí, el 12 de junio. Qué bárbaro. Ya como es esos fueron los últimos combates. Sí, ese fue el último combate, que es el que tuvo mi sección ahora del regimiento. Hay varios de la compañía, incluido el subteniente Silva, con parte de su sección son agregados al BIN 5, al Batallón de Infantería Marina 5, y combaten la noche del 13 al 14 de junio en el Monte Templeton. Sí. Ahí mueren mueren el subteniente Silva y 2 soldados de su sección. Y además mueren otros 6 soldados de la sección del subteniente Vigrana Madrid, que era del regimiento 6, que hace una acción ofensiva, un bloqueo, y bueno, para lo cual también hay que decir que en Monte Templeton mueren más gente del ejército que infantes de marina, ¿no? No por una cuestión ni de competencia, ni de merecer, ni nada, sino una realidad de lo que ocurrió. Qué bárbaro, Dios mío. Te evacúan, y ¿cómo sigue después para vos el 12 de la mañana me llevan al hospital de convalecientes, después de haberme hecho unas curaciones, mis propios soldados primero, después me atienden ahí en el puesto socorro, en el puesto comando del BIN 5 de la compañía Nácar. Y ahí creo que estaba yo no sabía en ese momento quién era, pero creo que era el teniente, después me enteré que era el teniente de navío Villarraza, que me evacúa con algún herido que yo traía, más algunos heridos que yo tenía, me llevan en un Land Rover hasta el hospital. Llego al hospital, era una escena dantesca, terriblemente impresionante, pero bueno, yo estaba medio choqueado todavía, no veía de un oído lo tenía roto, o sea, no escuchaba nada, toda la pierna izquierda, todo el lado izquierdo del cuerpo lo tenía inmovilizado. O sea, estaba muy sensible, porque podría haber muerto, pero vamos a aclarar ese punto. Sí. Pero estaba vivo, ¿no? Pero bueno, después empieza la evaluación de daño, por así decirlo. Pero claro, cuando llego al hospital y veo lo que entraba, yo medio no insistí mucho, me quedé a un costado, esperé un rato hasta que vino alguien y me atendió, porque obviamente las afecciones que pasaban eran heridas mucho más graves de lo que yo tenía. Claro. Así que bueno, me hacen las primeras curaciones, yo estaba con la cara que parecía deformado por la onda expansiva. A mí lo que me afectó mucho fue la onda expansiva, ¿no? Que es como un choque, es como que te choque un tren y sentís como un golpe tremendo. Ese es lo que produce una explosión, digamos. Por eso se ve que la gente vuela. ¿Por qué vuela? Porque es como si algo lo chocara. En realidad lo que te está chocando es el aire. Claro. Es una presión, se comprime el aire y se impulsa a una fuerza tan grande que te hace volar. La cuestión que, bueno, me atienden y me envían al hospital de convalecientes. Ahí comparto la habitación con otros 3 veteranos. Estaba el teniente primero Visoso, que era un comando que recibió un tiro en el cuello. Una historia muy linda también. La del Rosario. Está con el Rosario. La famosa historia del Rosario. Después
Sí, sí, después que estaba el subteniente Jason, que era un artillero que no sé qué problema había tenido, y bueno, después estaba otro sargento que no me acuerdo si era Mondaca o un apellido así. Lo que siempre me voy a arrepentir es que me acuerdo que al teniente primero lo evacúan en el último vuelo el día 13 de junio a la noche, 13 de junio a la noche, viene el último Hércules y lo evacúan. Entonces él me dice, pibe, ¿qué crees que te lleve? Y yo le podría haber dado los rollos de foto mía, que yo tenía 5 rollos de foto que había sacado. Y no, me acuerdo que lo único que le di, claro, yo seguía convencido que iba a venir la gran ofensiva de Argentina y iba a liberar toda la capital de las islas, íbamos a ganar la guerra, bueno, esas cosas de pibe, ¿no? Seguro. Pero estaba convencido de eso, realmente estaba convencido. Y entonces le dije, no, lo llevo yo, le digo, no hay problema, no hace falta que... Lo único que le di, me acuerdo, es el número de teléfono de mi familia, ahí que estaba en San Luis. Le dije que lo llamara, que le diga que estaba bien y nada más. Así que, bueno, me arrepentí toda la vida, no haberle dado los rollos de fotos, porque después cuando caí al control antes de subir al buque, ya como prisionero, cuando ya se produce la rendición, ¿no? Sí. El 16 de junio, 2 días después de la rendición, nos embarcan en el Canberra y nos hacen una requisa y nos sacan cosas. A mí me sacan los rollos de fotos y bueno, y ahí se me produce una amargura tremenda, más allá de la amargura que yo tenía de por sí, por el resultado de lo que había pasado el 14, ¿no? Pero bueno, estaba vivo y pude recuperar el diario, es decir, la libreta, así que me iba con un 50 y 50 de sabor amargo y algo dulce. Y bueno, y ahí terminó todo y empezó algo más difícil, ¿no? Que fue volver. La otra guerra. La otra guerra. La otra guerra, que es a la que yo siempre digo que ustedes, después de Malvinas, porque tengo un problema con esta palabra excombatiente. Ustedes no son excombatientes, ustedes son combatientes porque todos los días Malvinas está presente y la secuela de la guerra. Sí, a ver, los primeros años se acuñó la palabra excombatiente, pero eso tiene con un sesgo ideológico, ¿no? En realidad yo siempre me sentí un veterano y en realidad somos veteranos de Malvinas. Pero bueno, hay algunos muchachos que, como reniegan de un montón de cosas, se dicen excombatientes porque, bueno, para ellos fue algo obligado, fue algo que no quisieron hacer, no lo sé. Cada uno es dueño de vivir o sentir lo que quiera sentir. Claro. Pero yo sé que la inmensa mayoría se siente veterano, se siente orgulloso de haber defendido su patria. Pero bueno, no podemos descartar también las voces de algunos que tienen otra mirada, ¿no? Y yo, excombatiente, no me sentí nunca, yo al revés. Yo creo que todavía sigo siendo un combatiente porque Exacto. hago una difusión y sigo batallando por algo que está vigente. Y esto es importante decirlo. La guerra de Malvinas, como objetivo político, no finalizó. Ocurre que no se está librando por las armas, pero se está librando desde el punto de vista diplomático. Claro. Y desde el punto de vista de la reclamación de una causa justa. Pero el conflicto todavía perdura, y así lo estipuló incluso Naciones Unidas el mismo noviembre de 1982. Nada ha cambiado con respecto a la situación de que existe un litigio por unas islas del sur y que requieren la solución de los dos países. Pero bueno, lamentablemente hay quienes son derrotistas y bueno, piensan que ya está, no hay más que hacer. No, bueno, esos son los primeros que se rindieron, digamos. Claro. El día que se termine la guerra va a ser por dos motivos. O porque ningún argentino más reclama que las Malvinas son argentinas, o que hayamos recuperado Malvinas, finalmente, para la posteridad. Tal cual. Mientras tanto, la guerra no ha finalizado. Ahora, el día que ningún argentino levante la bandera de que las Malvinas son argentinas, bueno, los derrotistas
habrán ganado y ese día sí podemos decir que hemos perdido la guerra. Ahora, mientras haya un solo argentino bien parido en esta tierra que levante las banderas de que las Malvinas y las islas del Atlántico Sur son argentinas, esto todavía está vigente y está más vigente que nunca. ¿Por qué? Porque hay 649 argentinos, claro, que dieron la vida por esta causa. Y hoy por hoy ya no hay solamente combatientes veteranos. Ahora hay ciudadanos comprometidos, como tu caso y como el caso de muchos, en particular los malvineros, que son quienes más efervescencia tienen en todo esto. Pero el ciudadano común, que contribuye con sus impuestos a sostener la grandeza del país, ese es un luchador de la causa, porque levanta, o al menos tiene un ideal de que hay una injusticia en el sur y de que ese territorio tiene que ser restituido. Pero bueno, corresponderá a los organismos que les corresponda trabajar en esa dirección, pero todos los ciudadanos podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Al menos conocer el problema, saber que existe un problema y tratar de solucionarlo, porque además este problema no tiene solamente que ver con las islas del Atlántico Sur, tiene que ver con el futuro del mundo, de la humanidad, que tiene que ver con la Antártida. Con la Antártida. Malvinas. Claro. Y por algo los británicos están y insisten en estar en Malvinas, porque ellos después tienen una reclamación de un sector antártico británico, claro, que lo tienen a partir de la presencia en Malvinas. Por eso es tan complejo el tema. Pero bueno, es la puerta de entrada. Aunque sea complejo, no indica que uno no deba conocerlo y tratar de desmenuzarlo y mantenerse actualizado, porque lo peor que nos puede ganar es la ignorancia. Claro, tal cual. Te decía que Malvinas es la puerta a la Antártida, es la puerta de entrada a la Antártida. Sí, es así. Lo que pasa es que en la medida que nosotros no hagamos bien las cosas que tenemos que hacer, la puerta de la Antártida la están buscando hacer otros países, por ejemplo los vecinos. Sí, totalmente. Los vecinos siempre tuvieron el acecho. Claro. Como Lautaro, qué buena charla, la verdad que no sé cómo venís de tiempo, nosotros esto siempre sabemos cuándo arranca, pero nunca cuándo termina. ¿Qué es Malvinas para vos a esta hora de la noche? 22:43. Y yo te diría que Malvinas es algo que me marcó de por vida. Y bueno, me va a marcar hasta el resto de mi existencia, es decir, es algo más que trascendente. Es algo que está presente aunque no quiera yo pensar, ¿no? Es como que todo me recuerda a Malvinas. Lo tengo como internalizado, por así decirlo. Vos pensás que yo cumplí años en la guerra, es decir, yo nací el 10 de junio, con lo cual vos imaginate la fecha en la que cumplí años en la guerra. Claro. Así que, bueno, es todo un tema de Malvinas para mí, digamos. Acaba de entrar en esta mesa de café que imaginamos. Acaba de entrar Manuel La Rosa, perteneciente a la sección olvidada, y Carlitos Alberto López, que dice: buenas noches Gustavo, Capretti y a todos los veteranos de guerra Malvinas de mi patria. Gran abrazo malvinero a todos. Saludos desde Capital Federal. Está en Capital Federal hoy. ¿Cómo es Carlitos? Así que le mandamos un saludo grande. Y qué lindo cada vez que se encuentran, que se juntan en este lugar, me encanta. También ingresó Jorge Palacios del RI 25, que le mandamos un saludo grande. Volviendo a un poquito a lo tuyo, Lautaro, a los jóvenes de hoy, a los jóvenes adolescentes, ¿qué mensaje les daría? Bueno, antes del mensaje quiero mandarle un gran abrazo a
a Manuel La Rosa, que no lo había saludado. Bueno, a Carlos Alberto López yo ya lo había saludado, pero ahora que está presente, bueno, Carlitos, te mando un abrazo muy grande y ya después si escuchás la grabación vas a escuchar el saludo personalizado que te hice. Bueno, y a los jóvenes les diría en principio que tienen que aprender, que tienen que saber de estas cosas, levantar por ahí un poco la mirada sobre los problemas diarios que tenemos todos los argentinos por las cosas que nos tocan. Sí. En lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo que corresponda. Pero bueno, hay un tema que está más allá, ¿no? Que está en un horizonte que nos aglutina a todos como nación, y es un tema que es muy, muy puro, muy, muy injusto que ocurra, ¿no? Por eso es una causa pura, es una causa que no hay que ensuciarla desde el punto de vista de política partidaria. Esto tiene que mantenerse incólume, tiene que mantenerse limpio de apetencias y de gente que quiera lucrar con Malvinas. Malvinas es algo que bueno, tiene que hacer que todos nos unamos, que todos entendamos que con esfuerzo se va a poder recuperar. Y primero hay que tratar de hacer un gran esfuerzo por hacer bien las cosas y que nuestro país realmente vuelva al plano en el que tiene que estar. Porque mientras seamos un país que tiene sus problemas y va cayendo de todos los índices, obviamente no es muy difícil sentarse con relaciones de poder a la mesa de negociaciones cuando uno está tan debilitado en todos los aspectos, ¿no? Sí. Y por eso es tan importante conocer, es tan importante saber, interiorizarse, preguntar, investigar, no quedarse con el primer comentario ni con lo primero que uno lee. Hay que explotar el sentido crítico de las cosas. Y yo creo que los jóvenes tienen un gran desafío porque, bueno, tienen en su espalda una generación que le tocó dar testimonio como la nuestra, pero la nuestra ya hizo lo que le correspondía, no alcanzó, pero bueno, marcó un rumbo, ¿no? Que es pelear por lo que uno quiere. Y yo creo que hay que interiorizarse, hay que saber del tema. De lo contrario, o sea, lo que ellos prefieren, o sea, el adversario británico, lo que pretende es que nosotros no nos olvidemos del tema, no hablemos más del tema, no toquemos más el tema, y en especial la gente que está en las islas, ¿no? Que son realmente los que más animadversión tienen hacia lo argentino, porque los británicos de las islas británicas, de Londres, digamos, del norte, tienen una mirada un poco diferente. No digo que no estén a favor de que las islas sean británicas, pero pueden intentar un acercamiento y otra idea de negociación. Pero los que están en las islas están de alguna manera obcecados, obstinados en que ellos quieren ser británicos y bueno, no. Además hoy las islas tienen una conformación social bastante extraña, ¿no? Yo diría que son 70% descendientes de británicos y después el resto del 30% hay una comunidad integrada por chilenos, gente de las colonias, de otras colonias británicas, con lo cual es un universo, parece que a veces son más británicos los que no son isleños que los mismos isleños, hay cosas muy raras ahí. Claro. En fin, pero bueno, yo creo que los jóvenes tienen todo un mundo por el cual investigar y conocer y sentirse orgullosos de que lo que se hizo con mucho amor a la patria, haciendo todo lo que se pudo hacer, pero bueno, al menos es lo que nos tocó y bueno, creo que dimos testimonio. Y terrible testimonio. Dice Pablo Oliva, dice: abrazo queridos camaradas,
veteranos de la compañía de comando y servicio del comando de brigada de la tercera sección. Pablito Oliva, buenas noches, le mandamos un saludo grande, que bueno, también se suma a esta transmisión. Daniel Eduardo Rivera dice: yo no estuve en Malvinas, pero tuve la dicha de ser soldado del Regimiento de Infantería Mecanizado número 25 y conocí muchos veteranos de guerra. ¡Viva la patria, Daniel! Sí, vos sabés que para Pablo quiero también hacerle un cordial saludo, un especial saludo, un gran abrazo. Pablo y Manuel me acompañaron a Malvinas, y algunas de las fotos que estás pasando en la transmisión, ellos han estado ahí en el cementerio conmigo, compartiendo también recorrida por las posiciones. Y bueno, y Pablo quedó como jefe de esa sección, y realmente, bueno, también una persona que estimo mucho, tanto él como Manuel, como Carlos, y hace un rato también estuvo ahí Gregorio Segovia, sí, a todos ellos realmente les mando un abrazo enorme. Y bueno, saben que los tengo en mis pensamientos porque estoy trabajando con lo de ellos y a veces hasta sueño, mira, con eso tiro todo. Vos sabés que se me pasó el mensaje de Gregorio. Con Gregorio nos hablamos todos los días, gracias a Dios tenemos una buena relación. Es algo que me encanta hablar siempre con todos ustedes. Y con Gregorio pegamos esa onda de a la mañana: hola Gregorio, ¿cómo estás? O por ahí si yo no le escribo: Gustavito, ¿cómo andás? Y es todo tan lindo. Siempre es como dicen muchos, Malvinas es palabra de unión. Sí, así es. Malvinas tiene que ser eso. Tiene que unir y no separar. Exactamente. Porque nosotros vimos un país en el 82 unido como yo no lo vi nunca más. Sí. Nunca más vi una Argentina como la del 82. Es verdad, Y quisiera verla, pero todavía no puedo. Yo creo que es el sueño de todos los argentinos que amamos a nuestra patria, ¿no? Así es. Poder ver esa Argentina unida. Pero bueno, hay gente que lamentablemente siembra tempestades, ¿no? O sea, busca las divisiones y no las uniones. Por eso Malvinas tiene que ser un tema que una, no que separe. Exactamente. Lautaro, contame en breve así lo que fue volver a Malvinas en ese viaje que veo las fotos que me pasaste. ¿Fuiste una vez o fuiste varias veces? No, fui en avión y fui, como te dije, acompañado por otros 6 veteranos que eran de mi regimiento y de esta sección olvidada. Y la verdad que fue una experiencia, bueno, sanadora desde todo punto de vista. Yo pude no solamente volver a encontrarme en el lugar con mi soldado y estar en el mismo lugar y tocar el lugar donde había fallecido mis soldados, Hipólito González el Cabo. O sea, todo eso fue una sanación y algo pendiente. Yo fui, y después ir al cementerio, ¿no? Claro. Y encontrarme con ellos. Bueno, obviamente cuestiones muy íntimas que me las reservo porque fue un momento muy personal. Fue una experiencia increíble realmente desde todo punto de vista. ¿Cuánto hacía que no volviste o sea, cuánto tiempo había pasado después de Malvinas? 38 años. Después de 38 años volviste a tocar otra vez ese suelo. Sí, y además no solamente eso, sino recorrer y encontrarme con tantas cosas de la guerra que no se podía creer lo que uno encontraba. Por favor. Además encontré proyectiles, bueno, vainas de proyectiles que nosotros tiramos, o sea, claro, es dentro de nuestra posición. Claro. Es una cosa de loco, o sea, todavía hay un montón de cosas que están ahí como testigos, pero bueno, lamentablemente el tiempo las va a ir... pero hay otras que van a perdurar un tiempo más, yo calculo que van a estar. Hay morteros, ahí estás mostrando el tema de morteros, todavía están ahí. Vos sabés que yo veo esas piezas ahí y me agarra como una nostalgia, como un dolor de saber que, bueno, que dispararon hasta el último proyectil y quedaron ahí como testigo de esa claro, batalla. Están como de guardia, están ahí. De guardia. Están en el lugar que tenían que estar y por suerte no las han sacado, porque eso también podría haber ocurrido, lo podrían haber sacado. Sí.
pero creo que hay como una suerte de, si bien hay otros temas, no dejan poner nada en el lugar, bueno, historias complicadas, los actuales isleños, ¿no? O sea, pero hay otras que, bueno, todavía perduran ahí. Yo creo que no lo han sacado porque no debe ser tan pesado que no lo quieren ni mover. Pero bueno, al menos algo de turismo de bélico, por así decirlo, los tipos todavía utilizan y les conviene que todavía haya alguna cosa. Porque el argentino que va quiere recorrer y ver algo. Gustavo, hay alguien que se llama Dante Eduardo Mulazano. Mulazano, se me pasó el mensaje, tenés razón. Sí, hizo una pregunta y me gustaría contestársela rápidamente. Él pregunta si como subteniente en comisión me sentía preparado 100%. Y la respuesta no me sentía preparado 100%. Me fui puliendo, creo que estaba preparado un 90%. Pero bueno, me fui haciendo y como cualquier recibido anticipadamente y que va a dar a alguien una tesis en su primer trabajo, es decir, cualquiera que se prepara para algo, la primera actividad que tiene le va a parecer que no está del todo horneado, pero finalmente, bueno, demostramos que algo estábamos preparados. De lo contrario, no hubiéramos hecho lo que hicimos. Seguramente. La verdad que yo creo que muchos aprendieron en Malvinas mismo y demostraron el valor a través de la batalla, ¿no es cierto? Así es. Lautaro querido, en primer lugar te agradezco, pero de todo corazón por esta nota, por estar disponible para esta charla que es algo informal, pero bueno, lo importante es levantar la bandera de Malvinas y agradecerte por tu tiempo y por la predisposición. Bueno, yo al revés, yo te quiero agradecer a vos porque bueno, no soy el único veterano que venís entrevistando, venís haciendo este programa en forma permanente y realmente es un rincón malvinero que, como habrás escuchado, yo le doy mucha importancia a aquellos que siguen levantando las banderas, porque esto es una lucha que continúa, ¿no? En el buen sentido, quiere Dios que nunca más haya guerra, pero seguro, como siempre digo, los que menos quieren combatir las guerras son los soldados, pero hay que estar preparado y para eso hay que trabajar mucho, ¿no? Para que no lleguemos al conflicto armado. Claro. Conflicto va a haber siempre en la historia de la vida, en la historia de la humanidad, siempre va a haber choque de intereses, que en definitiva es el conflicto. Seguro. Pero para evitar que se pase a la fase violenta hay que trabajar mucho, mucho. Agotar todos los medios. Exactamente. Ahí Dante pone gracias, señor, por su respuesta. Un gracias al veterano de guerra, Dios y patria o muerte, dice Marcos. ¿Qué más tenemos? Nada más, creo. Nos despedimos, bueno, con un viva la patria bien fuerte y ojalá pronto te pueda dar un abrazo y decirte gracias por todo lo que hicieron. Bueno, muchas gracias. Un último comentario que lo veo ahí a Manuel, que dijo que ¿qué fotógrafo? El fotógrafo que tuvo es verdad, esa foto que nos saca a Teodoro y a mí la saca Manuel, que increíblemente nos quedamos a dormir una noche ahí en esa zona de la posición, pasamos una noche para el recuerdo, porque también hay una anécdota ahí increíble de lo que nos pasó esa noche. Pará, vamos a contarla, si se puede. Da para otra charla, ¿no? La verdad, bueno, si no, entrevistarlo a Manuel y él te va a contar, porque la verdad que vivimos una experiencia fantástica, muy realista. Mira, ahí volvió a poner otra foto que nos sacó él, realmente en un atardecer que parece que nos regalaba el sol, un momento alucinado, increíble. Bueno, muchas gracias, Gustavo, no te quiero demorar más. No, por favor. Totalmente. Por favor. Un abrazo, Manuel, y gracias. Tuviste el mejor fotógrafo que pude tener en Malvinas. Sí, y Carlos Alberto López dice, creo que demostramos con creces la defensa de nuestra soberanía nacional. Sí, señor. Así es, Carlos. Tenedlo por seguro, y ustedes han hecho un gran trabajo también.
Y bueno, como te dije hace un rato y lo dije al comienzo, lo que pasa es que no sé si estabas o en línea, sé que estás librando una nueva batalla, fuerza, y seguramente Dios y la Virgen te va a ayudar. Así que fuerza, tranquilo. Un abrazo a todos los que están en la línea, los que escucharon esta grabación, esta entrevista. Bueno, y por supuesto un agradecimiento muy grande a Gustavo Capretti, que se dedica a todo esto y realmente es un espacio fantástico para la causa. Abrazo, un abrazo grande, Gustavo. Gracias y buenas noches. Chao, buenas noches. Chao.